Muy buenos días. Hoy hablaremos de la literatura latinoamericana contemporánea. Hemos escogido en este grupo al escritor Gabriel García Márquez y su obra Algo muy grave va a suceder en el pueblo. Comenzaremos diciendo que el escritor Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Magdalena, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Entre sus mayores logros está el Nobel de Literatura en 1982. No era posible pensar que me lo dieran a mí. ¿Por qué? Porque la academia evidentemente estaba tratando siempre de revelar valores desconocidos, cosa que me parecía muy justo además. Es decir, daba la impresión de que buscaban autores que consideraban que merecían el premio Nobel, pero que por algunos otros motivos extraliterarios no habían tenido oportunidad de ser conocidos y entonces a ellos le estaban dando el premio Nobel y en todos los casos fue muy justo. Publicó su obra más exitosa, 100 años de soledad, en 1967 y se convirtió en una de las novelas más importantes de la literatura del siglo XX. La historia de la familia Buendía ha sido traducida a más de 24 idiomas. En 2007 la Real Academia Española lanzó una edición popular conmemorativa de esta novela, por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Así pues, García Márquez ha sido el mayor representante del llamado realismo mágico, caracterizado por el encuentro de elementos realistas con apariciones y circunstancias fantasiosas. Fue uno de los mayores representantes del boom de la literatura hispanoamericana. En cuanto al tema político en esa época, fue polémico el tema de la relación con Fidel Castro. Según el británico Gerard Martin, que publicó en 2008 la primera biografía autorizada del novelista, García Márquez siente una enorme atracción por el poder. Menciona que muchos consideran como excesiva su proximidad al líder cubano Fidel Castro. Martin recuerda que también se ha relacionado con Felipe González, con Bill Clinton, pero todo el mundo puso el ojo sobre la relación con Castro. Esto en cuanto al tema político se refiere. De otro lado, vamos a decirles que en la obra de Algo muy grave va a pasar en el pueblo tiene un estilo sarcástico, narrado con humor. Todos los eventos que suceden en el pueblo no tienen ningún parámetro a seguir. La narración se hace en una tercera persona. El lenguaje es típico, en el cual se usa la metáfora, la comparación y la hipérbole. En cuanto al tiempo, no está determinado en la historia, pero ocurrió cerca de los 80. El espacio, la locación de todo lo que se ha realizado allí, toda la historia ocurre en un pueblo, con una plaza, un sitio para jugar billar y, por supuesto, con una carnicería. El personaje principal, se aduce que sea la señora madre de 2 hijos que tiene el presentimiento y que se lo transmite. El personaje secundarios, tenemos al amigo de Damaso, a la mamá del amigo, al carnicero y por supuesto a los chicos del billar. Esto es significativo porque en el tema, en cuanto a la diferenciación que hay entre la literatura latinoamericana contemporánea y la europea, con la aparición de la nueva novela latinoamericana y todo lo previo lo veían como algo inmaduro. Otros decían que la cultura auténtica de América Latina empieza a desarrollarse en primer tercio del siglo XIX, después de haber obtenido la independencia de las colonias españolas. En ambos casos se consideraba que la literatura del periodo colonial copiaba en buena parte, por supuesto, los modelos europeos, y lo que se trata en los textos de los conquistadores y de los primeros cronistas de Indias ni siquiera se percibía como literatura, sino más bien como una historiografía, que eso hace algo de la diferencia entre lo latino y lo europeo. Pero América no se limita a los viejos estereotipos de los milagros del Oriente. El Nuevo Mundo muestra al asombrado europeo una realidad nueva de la que él no tenía ni la menor idea. Por eso
los exploradores del continente experimentaron a veces un verdadero choque psicológico ante la realidad desconocida. Este asombro llevaba frecuentemente a la mudez, es decir, que los textos de los conquistadores están cargados de la figura retórica del silencio. Pese a su nombre, el Nuevo Mundo renovó y amplió los límites de lo maravilloso que tenía este tipo de literaturas. La aparición en el mapamundi de dos continentes ignotos para los omniscientes sabios de la antigüedad era por sí mismo el milagro. El Nuevo Mundo parecía a los europeos una tierra definitivamente maravillosa. Esto en cuanto al acontecimiento de la diferencia entre la literatura latinoamericana contemporánea y la europea. En los expositores de la literatura latinoamericana y contemporánea, pues tenemos los principales, que está entre ellos, en primer lugar, Gabriel García Márquez, pues es considerado un emblema de la literatura latinoamericana y uno de los máximos exponentes del realismo mágico. Entre sus obras, pues 100 años de soledad, El amor en el tiempo del cólera, El coronel no tiene quien le escriba, Memorias de mis putas tristes. También tenemos a Pablo Neruda, que ha sido significativo. El escritor chileno pues es considerado el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1971 y fue considerado con el doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Algunas de sus obras pues más importantes están 20 poemas de amor y una canción desesperada, Canto General, 100 sonetos de amor. Entre otros, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de la Literatura, Premio Príncipe de Asturias a las Letras y Premio Nacional de Novela de Perú. El escritor peruano es un defensor de las ideas liberales y uno de los más importantes novelistas y ensayistas de la actualidad. De su repertorio se destaca especialmente La ciudad y los perros, La tía Julia y el escribidor, La fiesta del chivo, Travesuras de la niña mala, y entre otros representantes de este tipo de literatura latinoamericana tenemos a Juan Carlos Onetti, José Martí, a Jorge Luis Borges. Sin duda Borges, uno de los autores más intrincados y complejos del siglo XX, con infinidad de premios y distinciones y un amplio catálogo de obras entre las que encontramos Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, Historia de la eternidad, Antología personal. Y por lo demás, otros, Julio César Cortázar, Isabel Allende, Jorge Amado, Miguel Asturias, que fue Premio Nobel de Literatura en 1967, también con algunas obras como El señor presidente, Hombres de maíz, y entre otros pues tenemos a Carlos Fuentes, a Gabriela Mistral, a Octavio Paz, a Roberto Bolaño y a Mario Benedetti. Y de esta forma pues nosotros hemos considerado que hemos hecho un resumen muy corto frente a lo que tiene que ver con la literatura latinoamericana y contemporánea, y que por supuesto algunas diferencias con lo que tiene que ver con el tema europeo. De esta forma nosotros le cumplimos en el día de hoy el grupo 4, conformado por Dixon Javier Solano, Eber Armando Ríos y quienes habla Javier Yate, pues en este tema de literatura latinoamericana. Muchísimas gracias, hasta otra oportunidad.